Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD, más tecnología, representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche en Lunes de Mina. Son varios los temas pendientes de resolución en la honorable Cámara de Senadores. El impuesto a la soja, el juicio político a los ministros de la Corte Suprema y las ternas para elegir Contralor y Defensor del Pueblo formarían parte de las negociaciones para la conformación de la nueva mesa directiva de la Cámara Alta. Analizamos estos puntos junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida como todos los días y todas las noches por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta con estas aplicaciones al tono, al igual que la camisilla, ¿eh? Muchísimas gracias, Tino. Ustedes saben que si quieren consultar con Tinola pueden hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Y el Imperio de la Belleza, obviamente, Joseph, ¿eh? Yo te recomiendo que visites su casa central porque es realmente todo un imperio, ¿eh? Ahí al costado de la terminal de ómnibus, impresionante. Como siempre, Joseph marcando tendencias. Bueno, hoy tenemos varios temas importantes, sobre todo con invitados muy importantes. Pero antes, que siempre te hablo de Revlon, tenemos noticias de Revlon. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas y escuchando Radio 1000. Sí, Revlon tiene un nuevo lanzamiento y aquí se los traemos. Nosotros simplificamos todas las máscaras, hicimos una colección que se va a diferenciar por colores. Vamos a ver que hay uno rojo, morado, verde, azul, rosado, perdón, verde, azul y morado. Cada color se caracteriza o dice cuál es la función de la máscara. Tenemos uno que es digamos, la mamá de todos, que es la Ultimate All-in-One, que es la que tiene la facultad de tener 5 beneficios. Te va a rizar las pestañas, te va a engrosar las pestañas, te va a levantar la pestaña, te la va a acondicionar y al mismo tiempo te va a intensificar el color oscuro de la pestaña. El Ultra Volume, que es la máscara rosada, que te va a ayudar a engrosar las pestañas sin darle longitud. O tenemos lo que es el Ultra Length o Super Length, que te va a alargar las pestañas al máximo que tú quieras. La definición dramática, que es la morada, es para aquellas pestañas que son gruesas, que tienen longitud y que tú no quieres que se enchapen o se peguen cuando aplicas la máscara. Ella lo que te va a hacer es definirla y va a trabajarla completamente para que tú consigas la longitud y el grosor que quieres sin necesidad de que se vean artificiales. Y por último, tenemos lo que es la magnificadora o el Magnify, que lo que te va a dar es volumen y longitud, que son las dos dualidades en la misma máscara, sin necesidad de rizarlo. Bueno, estábamos acá con la senadora de Cire, que ya queremos todas, ¿eh? Bueno, sensacional realmente este lanzamiento de Revlon. Saludo a mis invitados de hoy. El senador Julio Velázquez, senador de la ANR, sector disidente. ¿Cómo está usted, senador? Hola, Mina. Muy contento de estar de vuelta contigo. Saludar a los compañeros y a la teleaudiencia. Gracias por venir, ¿sí? Luis Alberto Wagner, senador del PLRA. Luis Alberto, ¿tanto tiempo? ¿Qué tal, Mina? Muy buenas noches y a toda la teleaudiencia. Hugo Rich, después a lo último a las mujeres, porque Sí. famoso, los últimos serán los primeros, o sea, seremos las primeras.
Senador Hugo Richter, senador del Frente Guazú, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Gracias acá, de nuevo con el dúo acá. El dúo dinámico. Después de mira. mucho tiempo. Sí. Cada vez más juntos ustedes, ¿eh? Ahora no tanto. Ahora no tanto. Bueno, eso vamos a ver dentro de un ratito, a ver cómo andan esas relaciones. Desiree Masi, senadora del PDP. ¿Qué tal, Desiree? Hola, Gracias por Mina. venir. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos obviamente varios temas que discutir con los senadores aquí presentes. La idea es que, bueno, haya más o menos una representación por cada sector, a pesar que hoy están tan divididos los senadores, digo, en bancadas, bancaditas, subbancadas otra vez, etcétera, etcétera, que tendría que hacer casi una asamblea acá para que puedan estar todos representados. Pero intenté más o menos hacer una semi-representación de lo que es hoy el Senado. Les cuento que sí invitamos también a los oficialistas, o sea, léanse cartistas, ¿verdad? Pero tuvimos dificultad. Creo que ¿quedan cuántos oficialistas? ¿8 o cuántos 10. son? 10. 10. 10, bueno. ¿Le llamamos a los 10 así, Jenny? Sí, más o menos a los 10, ¿verdad? 10 y 11 si incluimos al senador Castiglioni. Pero a él no le llamaste, sí le llamaste. No le llamé. Bueno. Entonces le llamamos a varios en síntesis. Monje, que iba a venir, ya confirmó, después desconfirmó, ¿verdad? Así que si no hay acá un oficialista, no se debe a mi antipatía, digamos, hacia el oficialismo, sino que simplemente no quisieron venir, porque yo a los senadores los trato a todos muy bien, ¿verdad? Oficialista es colorados cartistas. Colorados cartistas. Y por si acaso no hago la También, pregunta. A los liberales oficialistas también, pero no. perdón, ¿verdad? hablamos con Silva Facetti y él los lunes tiene reunión. También hablé con gente del UNAS. No pude dar con el senador Oviedo Mato, pero sí con el senador Bóveda y estaba fuera de la ciudad. Bueno, el asunto es que acá no hay ni un... que yo sepa, por ahora nadie le dice, no hay ningún cartista acá, ¿verdad? Pero bueno, es porque no quisieron o no pudieron venir. Yo lamento muchísimo, por cierto, pero también les entiendo, porque a muchos de ellos yo les quiero muchísimo, son amigos inclusive, y les es difícil también defender al gobierno. Entonces, hay algunos que están por dejarlo de ser oficialista en cualquier momento. Entonces es difícil, yo les entiendo de verdad. No estoy enojada con ellos, pero me hubiera gustado que vengan. Bueno, vamos al informe. ¿No le presentaste a decir? Sí, vos nomás quién sabe en qué estaba pensando, pero bueno, ese ya no es un problema. Vos, Richard, vamos por favor, Jenny, al informe. Antes de ir al informe, me permiten, quiero agradecer a la gente de Joseph Vía Vela por el peinado y el maquillaje de cada lunes. Muchísimas gracias a las chicas de Vía Vela, que son geniales. Y por supuesto, quiero agradecer a Tinola Borbón por este bello vestidito negro que tiene detalles en la chaqueta de pasamanería con brillo, me decía Luz. Así que esta es parte de la colección Otoño-Invierno de Segolén by Tinola. Así que están todos invitados a ir a Tinola Borbón, que las van a tratar como unas reinas, señora. Y por supuesto van a ver la bella colección Otoño-Invierno. Gracias. Después de estos agradecimientos, vamos al informe. En este informe les traemos algunos de los temas que están pendientes de resolución en la Cámara Alta. Estamos a punto de llegar a los primeros 6 meses del 2016 y en la Cámara de Senadores hay una intensa y extensa lista de temas pendientes de resolución. Las bancadas de los diferentes partidos no se ponen de acuerdo para avanzar y es que en la Cámara Alta es en donde convergen elementos de una innegable mayor carga política a los asuntos pendientes. He aquí alguno de ellos. Defensoría y Contraloría. Está pendiente la designación de ternas para la Defensoría del Pueblo, de modo a designar al que reemplace a Manuel Páez Monjes, cuyo mandato ya está fenecido desde hace más de 8 años. También se debe de elegir al adjunto. Un panorama no menos trabado se presenta para la composición de las ternas para elegir al Contralor General de la República como subcontralor. Dicen que estos temas forman parte del paquete de negociaciones en mira a la conformación de la próxima mesa directiva. Juicio político a ministros.
Después de más de un año, la Comisión de Asuntos Constitucionales finalmente dio un dictamen sobre el pedido de juicio político contra 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia: César Garay Zucolillo, Óscar Bajat y Sindulfo Blanco. Se fijó fecha. El primero en ser sometido sería el ministro Sindulfo Blanco. La primera sesión extraordinaria se realizó el miércoles 6 de abril. La Cámara de Diputados presentó los libelos acusatorios. El proceso está hoy estancado. 2 sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Mario Abdo Benítez no tuvieron el quórum para continuar con el proceso de juicio político. Hay sectores que aseguran que el juicio estaría supeditado a los resultados de las internas del Partido Liberal. Impuesto a la soja. El tema ha dividido al Senado, debido a que son 2 los proyectos que están pendientes de discusión. Uno es el proyecto de ley presentado por los senadores Fernando Silva Facetti y Blanca Lila Miñarro, que establece una tasa del 15% para las personas físicas o jurídicas que exporten soja en grano, aceite y harina de soja. De las 3 comisiones que estudiaron este proyecto, 2 recomiendan el rechazo y 1 la aprobación. El otro texto es el proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Guazú, que implementa un gravamen del 15% sobre el valor total de la exportación de granos en estado natural. Sobre este proyecto fueron 4 las comisiones que se expidieron, 3 de ellas por el rechazo y 1, la de Hacienda, emitió 2 dictámenes, una por el rechazo y otra por la aprobación. Ambos proyectos fueron incluidos en el punto 15 de la sesión del pasado jueves 28 de abril, pero no se trataron debido a que antes de que se llegara a ese punto, la sesión quedó sin quórum. Reelección. Aunque no es un tema que figure en agenda, cada tanto sale al tapete y las posiciones están divididas. Hay quienes aseguran que Fernando Lugo puede ser candidato. Esta tesis es apoyada principalmente por los senadores del Frente Guazú. Sin embargo, hay otro sector de la Cámara Alta que afirma que esto es imposible y que la única forma que un expresidente sea candidato a la presidencia es incluyendo la figura de la reelección en la Constitución a través de una reforma constitucional. Mesa directiva. Recordemos que Marito Abdo Benítez logró ganar la presidencia del Senado gracias al apoyo del sector luguista, el PDP y del liberal Carlos Amarilla. Su mandato fenece en julio y hoy por hoy las negociaciones giran en torno a la conformación de la nueva mesa directiva. Claramente hay 2 bloques que pujan por ubicar a sus hombres al frente de la Cámara Alta. Por una parte está el bloque anticartista, que estaría conformado por algunos de los colorados disidentes, el PDP, el Frente Guazú y un sector de los liberales. El candidato de este bloque sería el senador Cachito Salomón. El otro bloque, el oficialista o cartista, estaría integrado por los colorados oficialistas, los liberales llanistas y los del UNACE. En este grupo se barajan los nombres de Jorge Oviedo Mato, Víctor Bogado y Yoyito Franco. Bueno, todos estos temas en el debate en un ratito más. Antes vamos a la pausa. Pero les recuerdo que Nachón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que son los dormitorios, los placares. Definiendo contigo, ya sabes, tonos, texturas, accesorios. Nachón te espera en la avenida Mariscal López, esquina de Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Nachón te ayude a crear tu mundo. Bueno, y es hora de que inviertas en tu lote propio, ¿eh? La loteadora inmobiliaria te invita a conocer las zonas preferidas en Alto Paraná, sobre las calles 12 y 14 de Acaraí, a 10 minutos del área céntrica de Ciudad del Este, con acceso sobre empedrado, ómnibus en puerta, servicios disponibles, áreas verdes, estimulando así el contacto con la naturaleza, barrio formado y en crecimiento. Hace una inversión bien pensada. Llama, atención, 061 500 395. Ahí está el teléfono. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y ya iniciamos el debate sobre la agenda legislativa, en este caso, Cámara de Senadores. Hoy puede ser un gran día donde todo es... Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo.
Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Prince Joseph, vive la experiencia. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. No, yo a todos. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfono, ahí está en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 71. En la web, www.confiteríalmolino.com.pi. Bueno, y pensás construir o reformar, ya sabes, Mateco, materiales de construcción, stock permanente, desde el cimiento hasta el techo, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, además de alquiler de equipos, grúas, contenedores, etcétera. Ya sabés que encontrás todo en un solo lugar. ¿Esto donde queda? Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anota, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, les cuento que este miércoles, en miércoles de Mina, a las 22, ya les anuncio a prepararse ahí un vinito, un whisky, un mate, porque va a ser el gran debate liberal. Ustedes saben que los liberales definen mesa directiva y presidente, o sea, directorio, presidente y varias autoridades, todo lo que tenga que ver con las autoridades partidarias, el 26 de junio, ¿verdad? 26 de junio, y vamos a hacer el debate entre algunos de los candidatos a presidente, porque lastimosamente no los puedo invitar a todos porque son varios.
Pero hemos invitado a los 3 principales en relación por lo menos a las encuestas, ¿verdad? Que son Efraín Alegre, Salim Busarquis y Amarilla, líder Amarilla. Espero que estén todos. El único que me falta confirmar es Efraín Alegre, que yo espero que sí venga, digamos, ¿verdad? Porque es importante que los liberales tengan las diversas posiciones como para poder elegir. Va a ser muy importante esta elección liberal porque se prepara el partido para el 2018. O sea que no es cualquier directiva, pues es la que va a conducir al partido al poder o no. Entonces, así es que es importante, es muy importante para los liberales esta directiva. Bueno. Bueno, de todas maneras, Efraín, espero que esté. Si no está, la gigantografía. Pero ya le regalaste. Ya le regalé, pues puedo hacer miles. Claro. Bueno, no, en serio, de verdad espero que venga. Atención, el tema mesa directiva, empecemos por ahí. ¿Cómo está el tema de la mesa directiva? O sea, está así la posición de los más oficialistas o cartistas realmente agrupados, porque hoy día, pues en realidad, hay, digamos, divisiones, no solamente entre los cartistas, hay que decir que también entre ustedes, los no cartistas, hay 5.000 fracciones otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la mesa directiva, decir? Y mira, yo creo que en este momento me parece que nadie tiene los números así cerrados. Como vos decís, bueno, por una parte, los que le votamos a Ñeteté el año pasado, vamos a decir, ¿verdad?, que Mario es presidente, tenemos divisiones entre nosotros mismos. ¿Quiénes, por ejemplo, no están con quién? Y acá está, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Julio, Enrique, ¿verdad? Que en este momento, como dice Julio, son la disidencia de la disidencia. O sea, no hay acuerdo todavía. Y después hay otros sectores como Avanza, que todavía no tiene una definición de candidatos. Y después tenés individualidades, como Luis Alberto Wagner, que es lo que vos dijiste. En el Senado pasa mucho eso. No hay bloques así. Yo creo que está Añetete, que su candidato es Cachito, ¿verdad? Hasta ahora, por lo menos, el PDP hizo público ese apoyo al diputado. Y bueno, y después las otras bancadas están todavía discutiendo. Y del otro lado no sabemos. Porque se habla que el ¿quién es candidato de ustedes ahora? Del PDP es Cachito Salomón, del PDP, Ajá. no de la multibancada. Sí, del PDP. Del PDP. Y del otro lado están en que el candidato supuestamente es o Yoyito Franco o Fernando Silva Facetti, apoyado por el oficialismo. Esa es la parte que no está clara. Al parecer el oficialismo colorado. ¿Verdad? El oficialismo colorado. Al parecer el cartismo no tiene todavía un candidato, o por lo menos los nombres no se saben dentro del Senado. O a lo mejor no es que no tengan un candidato, sino que ya aprendieron con el tema del juicio político de los miembros de la Corte, que al divino botón es ponerse si no tienen los votos suficientes, ¿verdad? Pero el problema también es, me imagino, que al llanismo, que normalmente estuvo muy vinculado, digamos, al cartismo, le va a ser muy difícil también votar a un cartista justo en la previa 15 días antes prácticamente de las elecciones, ¿verdad? 4 días antes. Del partido, porque se va a pegar demasiado, ¿verdad? El PLR tiene una posición de la convención. ¿Cuál es? Que es hacer oposición y hacer acuerdo con los que están en la oposición. Sí, ya sé, pero entonces estamos pidiendo una reunión de directorio para que el directorio diga claramente cuál es la línea, qué es lo que tenemos que nosotros en este momento trabajar. Pero hoy en el directorio, ¿quiénes son mayoría? ¿Los llanistas y sus aliados o ustedes? En la última sesión del directorio, los llanistas perdieron 38 contra 2. ¿Y qué pasó con todos los llanistas? ¿No se fueron? No se fueron. Pero, ¿no se fueron o algunos que eran llanistas se pasaron y están con ustedes? Y muchos de los que entraron por el equipo de llano en este momento están actuando de una forma independiente y ven de acuerdo a la importancia de los temas, cuál va a ser la dirección de su voto. ¿Y ustedes por quién? ¿A quién le apoyan ustedes? Nosotros todavía no tenemos un candidato. Estamos hablando, por supuesto, con Cachito. Creo que podemos ser nosotros básicamente 4, seguro, 5 puede ser. Porque ¿quiénes son 4, por ejemplo? A ver si me voy después. Estaríamos Carlos Amarilla, Wagner, estaría Emilia, estaría Ramón Gómez y creo que puede ser también Acevedo. Y todavía no saben a quién le apoyarían.
Probablemente eso Cachito. Eso es lo que hay que conversar entre los 5 y ver cuál es, porque para nosotros es muy importante que tengamos una mesa que pueda marcar una línea diferente a la que actualmente conduce el Ejecutivo cartista. Está haciendo mucho daño al Paraguay, entonces... O sea, ustedes van a apoyar a una mesa que no sea cartista. ¿Sí? Que no sea cartista. Creemos que es un error que los del PLRA estén acordando con el equipo cartista. Creo que no es la línea de la convención y por eso queremos... ¿Y quién está ahora acordando con la línea cartista? Y el cartismo, según entendemos, le ofreció o a Silva Facetti o a Yoyito Franco. Bueno, a ver, ¿y usted, Julio? Nosotros, en primer lugar, cuando elegimos en junio pasado la mesa directiva, seguimos en la misma temática de tratar de encontrar un presidente que sea el menos afín al Ejecutivo para mantener esa posición del Senado que tuvo hasta hoy. Pero resultó ser que después de las internas coloradas, el mejor operador del cartismo fue Marito. Entonces a nosotros nos parece medio desatinado elegir otra vez un presidente de su sector. Que sería en este caso, claro, te refería a... Porque yo creo que ellos, que ya están embarcados en una campaña presidencial, lo que buscan es posicionarse de vuelta desde la presidencia del Congreso. Eso nosotros le manifestamos a los compañeros. Creo que es medio incoherente Marito todo el tiempo operando para el cartismo. Llámese en diferentes... Puedo dar 10 ejemplos. Dame dos. Y que acá por ejemplo, la aprobación de bonos en el presupuesto general de gasto de la nación. Este juicio político a los ministros. Muy acorde a la línea cartista. Entonces, me parece un despropósito que nosotros le posicionemos otra vez. Pero sin embargo, Marito no habla con el presidente desde enero. No, eso yo no sé. Yo te puedo contar una anécdota, Mina. Estando en una reunión de bancada, recuerdo bien cuando Enrique y yo decidimos retirarnos, fue cuando Marito plantea que él iba a conversar con el presidente de la República, se enoje quien se enoje, Chile quien Chile, que cada uno tiene su posición y que teníamos que respetarnos. Y recuerdo que en esa reunión Enrique le dijo a Mario y a los presentes, a Castiglione y a Mario específicamente, que la presencia de él, mía, porque teóricamente el presidente le vetaba a 2 o 3 senadores, le incomodaba a ellos y le impedía la libertad para que ellos puedan hacer lo que querían, es decir, conversar con el presidente de la República. Ese fue el momento en que nosotros con Enrique decidimos retirarnos, porque lo único que no queremos es que por culpa de Enrique o mía, Marito dificulte su conversación con el presidente de la República. Entonces, desde esa oportunidad, en varias, nos dijo a nosotros que él iba a conversar y a mí me consta que hubo temas que operó exclusivamente para darle el gusto al Ejecutivo. Entonces, yo creo que no es del todo coherente hoy querer posicionar a un compañero de su sector solo para... ¿Y a quién entonces? Y le está posicionando a Cachito no, ya sé, para que Colorado Añetete mantenga la mesa directiva, lastimosamente acompañado acá por los compañeros, pero mantenga la mesa directiva para que mañana él de vuelta se tome la libertad de ir a hablar con el presidente y con todos sus acólitos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y en ese sentido hablamos con otros 2 compañeros, que son Adolfo Ferreiro y Miguel López Perito, y decidimos jugar los 4 en una negociación común la mesa directiva. Ya sé, pero... Y nuestro posicionamiento es, le planteamos hace 4 días por allá a los compañeros del Frente Guazú, a del PDP, replanteemos la mesa, incluyámosle a los liberales, replanteemos una mesa y que si realmente Colorado Añetete va a tener la talante de opositor, y que admita que otro compañero también puede ser presidente. Que admita que ¿Quién, por ejemplo, podría ser? Puede ser Enrique Baqueta, puede ser uno que no sea del sector Colorado. Entonces yo creo, Mina, de que por esa razón nosotros creemos de que para nosotros es de mal gusto hoy que el sector de Marito quiera imponer un presidente del Congreso. Ahora, ¿ustedes tienen la misma duda que Julio, en el sentido que el sector de Marito, llámese Cachito Salomón, que creo que es efectivamente el candidato, pueda finalmente terminar negociando, entonces no es negocio negociar con ellos? ¿O qué? Lo que pasa es que, o sea, brevemente, Marcel, lo hablamos el año pasado, en este tiempo seguramente. Sí. Para nosotros
nosotros jugamos muy claramente el tema de la mesa directiva. Y nosotros frente a Iguazú, y a veces, o la mayoría de las veces, con mayor coincidencia con el PDP. En el caso nuestro jugamos muy claramente. Acuerdos sobre el proyecto que queremos que se apruebe, hay uno que quedó. Soja. Soja. El resto se cumplió con nosotros. Se puede decir que en principio hemos planteado la derogación de la APP, pero finalmente habíamos acordado por una serie de circunstancias tácticamente la eliminación del artículo 52 de la alianza público-privada. Y por el otro lado, la parte política, que es lo que se presenta de vuelta este año, cómo realmente pensamos un bloque dentro de la Cámara de Senadores que ponga límites al hegemonismo de Horacio Cartes. El equipo Horacio Cartes es cuando opera avasalla. Dicen que tiene comprado diputados, dicen. Yo hasta ahora... ¿Tiene duda? No, lo que me extraña es que ningún fiscal haya todavía investigado ese tema. Porque dicen que hay diputados de diferentes colores partidarios que sí, aparte de sus dietas parlamentarias, también reciben otra cosa. 60. Pero me extraña, Julio, que ningún fiscal hasta ahora se haya inmutado tan siquiera en investigar. Es un buen tema, ¿eh? No es menor ese tema. Pero esa es la práctica del cartismo. Y en el primer y segundo año, en el Senado se sintió ese avasallamiento. Y lo mismo quiere hacer con la Corte Suprema de Justicia, lo mismo quiere hacer con otros poderes del Estado. Entonces, ese es el punto político central de la cuestión. Y bueno, y lo que entiendo que es sobre eso queremos nosotros, nuestra propuesta es seguir con la misma línea. Yo no creo que Marito sea un opositor radical al cartismo, ¿no? O sea, discúlpeme, o sea, la caracterización que nosotros hacemos, mira, hoy están acá y mañana están allá. Por eso es que nosotros aseguramos nuestro proyecto y nuestros acuerdos sobre la base de tratar de consolidar una mesa directiva que mantenga la independencia, por lo menos, de la Cámara de Senadores. Nosotros estamos en conversaciones con Cachito Salomón. Y acá le quiero decir una cosa a Julio. A mí me parece que podemos seguir hablando sobre todas las posibilidades, a partir de las que ya tenemos, sobre todas las posibilidades. El tema es quién tiene más votos. Y en esto hay que ser práctico. Yo no espero que Julio César Velázquez coincida con las posiciones del Frente Iguazú. No, esa es una pretensión que nosotros no podemos... Además, no va a ocurrir, ni ocurre. Podemos tener una serie de coincidencias, pero cuidado. Si no somos prácticos para sumar los votos y llegar a los 23, el cartismo entra en el Senado. Entra en el Senado. Entonces, yo puedo radicalizarme, yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Hugo Richard va a ser el candidato a presidente de senadores. Pero si no alcanzo 7 votos, si no acumulo votos para negociar finalmente, es estéril. Es estéril. Esa es la realidad en este momento en la carrera de conformar ese bloque. Pero ¿hasta qué punto, te pregunto, el cartismo está tan fuerte en el Senado, por ejemplo, como para lograr eso? Fíjate en lo que te dijo el senador Wagner. Con los llanistas. Claro. ¿Cómo ganó? ¿Cómo fue presidente Blas Llano en el Senado cuando fue presidente ya en este periodo? Sí, con acuerdo de Cartes. Claro. Ahí vos decís que lo que le pueden es poner a un liberal... La versión que él lo dijo ahora, la versión que corre, a mí no me consta, pero como ya ocurrió anteriormente, no me extrañaría que ocurra de vuelta y no descarto. Sí que de vuelta el llamado Pacto Azulgrana se dinamice y sea un pacto entre colorados y liberales oficialistas. Y lamento que no esté acá un liberal oficialista. Bueno, yo ahí fallé yo, la verdad, porque no se me ocurrió invitarle, excepto a Facetti, que no podía. Ahora... Pero en este momento ninguno tiene la mayoría. Porque los llanistas estarán 8, máximo 9. Y los colorados, cartistas están 10. Más 19, más 2, una C. Ah, más 2, una C, ya hace 21. 21. Le falta 2. Pero todos estamos por ahí, ¿eh? Claro, todos estamos por entre ahí. 19, 20, 21. Por eso que para nosotros va a ser importante definir claramente no al acuerdo con Cartes.
No al acuerdo con Cartes. Bueno, ¿y quién garantiza eso? ¿Quién es un candidato, quién es un presidente que garantiza la independencia a Cartes? Yo acabo de tirar una fórmula. Si estamos de acuerdo con este proyecto que yo ensayé ahora, ensayé digo, porque siempre lo venimos, y estábamos de acuerdo con Julio. Sí. Creo que seguimos estando de acuerdo con Julio y con Enrique Baqueta sobre esta línea. Ok, si nosotros... Baqueta, uno que garantiza. Está bien, puede ser Baqueta, pero hermano del alma, tiene que sumar votos de tal manera a que en el bloque... Tratemos de construir eso. Lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Nosotros creemos que en este Acá momento yo el creo que que más hubo votos compromisos tiene... también apresurados. Una cosita. El que más votos tiene en este momento, lo voy a decir públicamente, es Cachito Salomón. Esa es la realidad en este momento, ¿verdad? Ahora, es lindo, feo, flaco. Yo, esa parte, nosotros lo que queremos es que se garantice el proyecto. No, a mí me parece muy bien que eso es lo que uno persigue, digamos, Claro, ahora por supuesto. debiera por lo menos, ahora Claro. que se garantice el proyecto. El tema es quién le garantiza más y menos. Si es Cachito, fabuloso, que se llame Cachito, ¿verdad? Mira, lo que sea. Una cosa nomás. Yo creo que hay que tener mucho cuidado por lo que dijo Hugo. Cuando el presidente Cartes y sus operadores entran, en serio que es muy difícil de soportar la presión para algunas personas, porque entran con todo, entran con plata, entran con extorsión, entran con temor. O sea, nosotros ya vivimos en el Senado, no es un cuento. Entonces, mientras nosotros estamos tratando de arreglar nuestro frente, que siempre decimos, a pesar de que yo creo que es una propaganda, nomás le ponen palos en la rueda. Mentira, no se le pone palos en la rueda. Lo que se pretende es que por lo menos una de las cámaras haga de contralor y de contrapeso, ¿verdad? Fíjate lo que está pasando en diputados. En este momento, supuestamente le tenía que tocar a un liberal, ¿verdad? Cumpliendo el pacto azulgrana. Y sin embargo, eso no va a ocurrir. Es decir, va a ser entre Hugo Velázquez y tal vez Romero Roa. Esa nomás es la discusión ya ahora del copamiento que existe. Y lo que nosotros no queremos es el riesgo que el Senado, por no ponernos de acuerdo, gente que pensamos igual, no anticartistas, sino que queremos que el Senado sea contralor, sea independiente como tiene que ser, podamos correr el riesgo de perder, porque cuando entra, imagínate lo que está pasando. Bueno, Ahora pero y lo que dice Julio, por eso les pregunto si ustedes disienten con él, digamos, o no. Porque lo que ustedes, lo que Hugo y Desiree dicen, tienen razón, y ustedes, vos y Enrique, y Adolfo y Guelo, ¿verdad? Tendrían que sumarse a este bloque si es así como ellos dicen. Ahora, si es como dice Julio, ¿verdad? Vos sumarías todos estos votos y después Cachito Salomón va a ser, digamos, no sé si orgánico, pero funcional a los intereses de Cartes. Lo que ustedes querían evitar, ustedes mismos van a votar, digamos, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. A ver, está en una disyuntiva medio... difícil, digo, pues yo no sé cuál es la caracterización que ustedes tienen sobre el grupo de Cachito and Company, ¿verdad? Nosotros entramos, Mina, siempre en estas alianzas, y yo lo digo públicamente, ¿verdad? Con las reservas propias. Exacto. Con las reservas propias. A nosotros nos fue bien en esta alianza. Que Marito juegue con Cartes, pero para nosotros esa no es una cosa que vamos a caernos de espalda porque no es que no esperábamos. El tema es... si Julio Velázquez, en la lógica que él plantea, o Enrique Baqueta, y si estamos de acuerdo, reitero, con estos principios fundamentales sobre el papel del Senado, de la Nación, en este tema, frente al cartismo, no es frente al cartismo, decía Desiree, en el juego de las instituciones claro, en contra del copamiento. Exacto, exactamente, ahí está y bueno, pero ahora yo les pregunto, ¿por qué entonces no se aseguran de que sea una persona que sea absolutamente independiente a Cartes? No sé, Desiree Masi, vos, alguien del PLRA, que o Julio, o Enrique Baqueta. O sea, los que no van a seguro a arreglar con es lo que acabo de decir. Es lo que nosotros planteamos. Y bueno, pero si barajemos de vuelta. Si todos los que están en esa posición se ponen de acuerdo, y Hugo Richard, vos no vas a transar con Cartes, entonces ¿por qué no te eligen a vos? No sé cómo te explico. Y si yo sumo la cantidad de votos ahí, bueno, pero ahí se está la cuestión entre fundamental. Todos o sea, Julio le puede decir, mirá, ¿qué pensás, Enrique? Yo le puedo decir a Julio, excelente posición política últimamente contra el cartismo. Yo no le voy a discutir eso, al contrario, me pareció absolutamente coherente Enrique Baqueta en su posición política en relación al cartismo últimamente. Después llegamos al momento, ¿y cuánto tiene Enrique en este momento para sentarnos a hablar? Y tiene, por decir un número, 7, 4,
Ese es el punto de la cuestión. Ahora, a un mes de la elección. Pero ustedes no se pueden poner todos de acuerdo, les pregunto. No, es que va a haber una entre reunión. todos, en una reunión de decir, acá lo que necesitamos Nosotros es garantizar la planteamos- independencia. Julio- Si Cachito garantiza la sensación, no, Es que va a haber si es esta Julio, reunión, Julio, o sea, Julio, que sea. Es que- Julio, Enrique y Miguelo pidieron una reunión y yo creo que vamos a tener esta semana de todos los sectores Sí, de que todos. mantenemos Claro. esta posición. Claro. Ellos Pero no con pidieron una eso, posición ¿verdad? intransigente. Yo soy el Bueno, candidato. pero con una no bajo posición mi intransigente candidatura. ni de no bajo ustedes, mi- ni de ustedes, ni de los no otros. bajo mi candidatura. Mi Bueno, pues candidatura también ustedes también sobre- no y tienen bueno, que ser entonces, conscientes de decir, evidente, no, Cachito nosotros, y eso no. nosotros O sea, somos amplios, lo hemos demostrado. No, ustedes no son tan amplios tampoco. Lo demostramos y Para... No, ustedes no yo- quieren que sea el Mina, grupo de Marito. Mina, esto pues es Amplia. trascendente en este momento porque estamos construyendo unos acuerdos muy necesarios también mirando al 2018. Claramente esto es... entonces ahí nosotros estamos incluidos. ¿Por qué? Este no es Sí, ¿Por qué? Yo no creo que para el 2018, exacto. Este es un no proyecto es. del No, Congreso porque para nosotros vamos a jugar mantener la dentro del autonomía del partido Congreso, de 2018. verdad. Este es un O si proyecto no están jodidos, para si van a jugar. defender la posición del Senado Exacto, de como cara Sí. a este copamiento Pero- que creemos pero lo que pasa es hay que de un sector del partido. Lo que miramos Así al es. 2018 porque nosotros no podemos seguir con el copamiento de Carte. Y bueno, y Nosotros por no eso, podemos o sea, seguir pero no permitiendo, solamente en ni relación ustedes al como 2018. Colorado, ni nosotros dentro del partido podemos permitir que Carte decida quién va a ser presidente del partido, quién es el que tiene que ser presidente del Senado por el PLRA. No, por O el sea, bien de la tenemos nación, un enemigo común independientemente, claro, y por el tenemos bien que de la trabajar. nación. Y tanto para ustedes como para Claro que- nosotros es 2018. Acá hay una cuestión muy importante que vos resumiste recién. Si vamos a ir a esa reunión de todo lo que podríamos conformar este gran bloque, ¿sí? Con el objetivo que ya dijimos, no voy a repetir, es importante entonces, más allá que en este momento algunos ya tienen acuerdo con Cachito, otros no, otros con el otro, pero entonces hay que ir con nuestras posiciones, A repartir de cero las pero no a no ser intransigente. Claro, en el ningún tema. lado. Ese es el punto. ¿verdad? Decidan, o Estoy ya vean, mirando ¿verdad? los ¿Sabes dos, qué? Ese ¿verdad? famoso. No, ¿por qué? Mira, no me pongo el sallo. Hugo. Nosotros No, tenemos pero- clara nuestra visión. Nosotros no queremos que posicionar a un sector en la presidencia para que después vaya a coquetear con el Ejecutivo. Bueno, Sencillo. pero nuestra tampoco hay Yo creo que es así visión. necesario. Eso pasó este año y va a seguir pasando. Yo creo que el ¿Y si coqueteo... ustedes están de acuerdo, hermano? No, no. No tengo por qué ni responder una pregunta como Julio, esa, ¿verdad? lo que Porque pasa es que Ni nos viene ni nos va. el que se abraza con Cartes de aquí en adelante, o el que se abrazó hasta ahora, ya Oshiriru, imagino. Y de hacia adelante, y Kusuhueta. Ese es el tema. Entonces yo creo que el acuerdo que hagamos nosotros, Ahí, por lo visto, no un gran hay sector ninguna de- duda de que Cartes no va a poder no, pero optar yo- a la nueva mesa directiva. Ahora, Imposible. yo por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice Julio, en el sentido que los colorados NTT nos pongan tampoco como condición, o es Cachito o nosotros no negociamos, pero también que nos pongan ellos como condición que no tiene que ser ninguno de Marito. por O eso- sea, por eso tienen que irse todos los que quieren la autonomía del Congreso, la autonomía en relación a Cartes, digo, ¿verdad? Por ejemplo- para que no haya un copamiento, o sea, los anticopamientos, así que tienen que llamar, ¿verdad? Dentro Los de Colorado anticopamientos. NTT hay correligionarios que han tenido posiciones claras y lo dicen claramente. Beto, por ejemplo, ¿o quién? No voy a dar nombre, pero digo nomás. Yo creo que hay que jugar un poco. Por eso, tiene ya que barajar irse, en mina. yo creo Ya que se repartir. debe ir en blanco, en serio, y ahí barajar todas las cartas, ¿verdad? En base Se va a, hacer eso, Mina. a una Ese posición. pedido que hicieron Julio, Enrique y Miguel, o por lo menos en una reunión, se conversó con la gente de Añetete. Yo te voy a decir quiénes estuvieron. Estuvo Mario, estuvo Blanca Ovelar y estuvo Vince, y Calé tenía un problema médico, algo así, y se dijo exactamente eso, ¿verdad? Ir y hasta está el sector de Wagner, está Exacto. Emilia, está Carlos Amarilla, bueno, ir, Todos y ahí esos, dijo claro. Cachito, que estuvo en esa reunión, dijo, pero por supuesto, ¿verdad? No hay ningún problema de Muy buena barajar. actitud de Cachito, entonces. Entonces, no, es que va a haber esa reunión, Ay, yo bueno, creo que va a entonces haber, no hay nada y que tenemos que discutir. ponernos Lo que de pasa acuerdo. es que llegado un momento, Mina, no hay la candidatura con quién empezarte. Por acá, 22 es 0, 23 es el número. Así es. Bueno, entonces una breve pausa. Luego de la pausa, otro tema que para mí es relevante, porque lastimosamente no vamos a poder tocar todo. Atención, Julio Velázquez. Es el tema soja, ¿verdad? Para mí es fundamental, de verdad. O si no, están aplazados absolutamente todos ustedes.
Y yo acá veo una gran maniobra otra vez, le voy a explicar en qué consiste esa gran maniobra. En Pharmacenter, el mejor regalo para mamá y papá viene en la canasta que los cuida, obviamente. Si sos cliente fiel, por cada 50.000 guaraníes de compra generás un cupón, para ganarte una de las 20 canastas, tanto para mamá como para papá. Esto va hasta junio, porque obviamente hasta finales de junio. El mes de mayo de mamá y el mes de junio de papá. A mamá y a papá regalarles salud. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, y Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país, para que puedas disfrutar de todo el entretenimiento a máxima velocidad. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Con la red 4G LTE de Tigo disfrutas de más entretenimiento a máxima velocidad. Sumate vos también a la red más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo. Jasmine. Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Pharmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Prince Joseph, vive la experiencia. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, estamos hablando de quién lo puede sacar y de quién no. Bueno. ¡Atenti! Necesitas un préstamo rápido. ContiFlash. Más rápido que una selfie, imagínate. Acercarte a las sucursales de Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información, ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, y ya sabes cómo podés protegerte todo el año. Apelsin C, vitamina C de 1 gramo. Muy importante, 1 gramo de vitamina C todos los días. Es importante para prevenir resfríos, síntomas de envejecimiento, decaimiento físico y mental.
En síntesis, estimular las defensas. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Esto es para los diabéticos y para los celíacos. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, ahora el tema soja, gente, de verdad. Están todos aplazados ustedes, ¿eh? De verdad les aplazo a todo el Senado, a todos, por no haber logrado hasta ahora el impuesto a la soja. ¿Y sabes qué es lo que yo temo, sinceramente? Que estos dos UAU proyectos, ¿verdad?, hace que efectivamente ninguno de los dos proyectos vaya a tener la mayoría, ¿verdad? Entonces, otra vez, se sigue aplazando. Este proyecto, me van a disculpar los liberales, este proyecto de los liberales, ¿verdad?, es simplemente para dividir y que no salga en realidad nada. Pero decirlo directamente, es para bloquear el proyecto que presentó el Frente Guasú. Sí, no, pero para que no salga nada, ni siquiera para bloquear el Frente Guasú, porque vamos a suponer que... El proyecto que presentó el Frente Guasú. Pero vamos a suponer que yo no esté de acuerdo tampoco 100% con el proyecto del Frente Guasú. No, vamos a suponer, tío, que yo sea liberal, ¿verdad? Pero entonces plantea la modificación. Exacto. Entonces, por eso que yo creo que sinceramente ustedes, tanto los liberales, y eso sí, tienen que sacar una reunión de directorio. ¿Liberal A o liberal B? No, todos los liberales, ¿verdad? Nosotros y el que no... No, por mayoría, por pero eso, si tuvieron mayoría... Para nosotros, por eso es importante 26 de junio. Ahí el directorio decide, analiza bien y tenemos una línea. ¿Y cuál es la línea? Y el impuesto a la soja. Con Efraín, claramente, impuesto a la soja. ¿Seguro? Seguro. ¿Pero qué? Contundente. Como también te dice... Le puedo preguntar el miércoles día que viene ahora. Acá hay una cuestión, mira, que yo creo que tenemos que analizar. No, soja quiero saber. Nosotros con Caley, un grupo de correligionarios, en la legislatura pasada hemos votado impuesto a la soja. Sí, después Inclusive yo fui y Caley fuimos acusados de que recibimos dinero de las multinacionales. Porque acá pues hay un sector, la UGP, que plantea que las multinacionales son las que promueven el impuesto a la soja. ¿Cómo van a promover? Y esa es la peor mentira. Inclusive se fue y le dijeron a Cartes en ese momento que a mí me dieron $100.000 para votar por el impuesto a la soja, que financió la campaña. Y me empezaron a decir mentiras. Pero yo creo que hay una realidad también que hay que decir. Una reforma tributaria tiene que estar acompañada por el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar la media sanción en senadores. Él va a vetar. Y va a ir a diputados y va a morir la ley. Sí. Va a morir la ley en diputados. Y ya lo vetó a inicios de mandato Cartes, tuvo la posibilidad y vetó la ley. Entonces hoy va a haber otra vez esa situación. Yo creo que en el Senado hay una voluntad y hay una mayoría que puede acompañar este proyecto, pero eso va a salir una ley muerta. Yo creo que vayamos después a la discusión del famoso testimonio político, de la voluntad política. Pero deja nomás que Cartes vete y que cargue con ese problema. A ver ya cargó. Yo creo que cargue otra vez. Hay muchos cambios. Mira, hay cambios. Hay muchos cambios. cambios. Ese discurso y también incluso de senadores de otras bancadas. Con ese criterio no vamos a presentar ningún proyecto de reforma tributaria entonces. Claro, porque Cartes va a vetar, ¿verdad? Y bueno, pero acá hay un juego político. Si Cartes llega a vetar, el costo político que cargue él entonces. Claro. Pero nadie puede discutir, mi estimado Julio, nadie puede discutir que en el Paraguay, primero, pero necesitamos... A mí no me tenés que convencer, ya sé, Hugo, pero déjame... yo ya voté a favor, cuando te estoy nombrando, no es porque te quiero convencer. Primero, necesitamos una profunda reforma tributaria. Eso nadie puede discutir. Segundo, tampoco vamos a esperar tener todo el paquete de la reforma tributaria. Esa es una mentira. Y segundo, acá hay cuestiones urgentes, como el tema de la soja, que produce un tremendo daño medioambiental. Una tremenda evasión impositiva. No sé cuánto que están tremenda evasión impositiva. Es contrabando. Hay un círculo a nivel internacional que opera detrás de esta evasión, ¿verdad? Nosotros somos absolutamente pasivos en relación a esa cuestión. Miguel, Hugo, te voy a decir una cuestión. Hace 2 meses nosotros en el Senado tuvimos la oportunidad de ponerle más impuestos a la soja y en el Senado perdimos la votación. Ya sé, yo no estoy Entonces, diciendo... hay cosas que hay que entender. No se perdió la votación porque no se votó. Nadie volvió en todo caso, salió del orden del día, ¿verdad? Pero no se llegó a votar, ¿verdad? Perdimos. Porque se espera el momento también. Se espera el momento adecuado para hacer avanzar. ¿Y cuál es el momento adecuado? Yo creo que este es el momento adecuado, después de la victoria de los campesinos, después de la victoria de los jóvenes,
Yo creo que Cartes tiene que mirar de una forma diferente, porque él y su aparte, equipo... para las elecciones del PLRA también, ¿eh? Yo les propongo lo siguiente a ustedes, los del PLRA. Hablen del tema y, atención un poco, senadores, cállense, porque ustedes no forman parte del debate, pues. Me está tratando de convencer. Bueno, después de la mesa directiva. Sí, ya está ya negociando la mesa directiva. Bueno, y yo lo que quiero es que se apruebe el tema de la soja, no, en serio, es una responsabilidad. Entonces, es el momento, porque ustedes los liberales al revés. A los liberales mismos les conviene también ahora tratar, antes de las elecciones, porque así entonces que después todos los pobres de este país no le voten al sector liberal que se opone al impuesto a la soja, gente. Porque si acá hay miseria es porque también hay un sector que se ha enriquecido durante años con el tema de la soja, que a mí me encanta que hayan ricos, les cuento, que se enriquezcan con la soja. Yo no soy antisojera, para empezar, no es así tipo Hugo Richard y eso que están obsesionados contra la soja. A mí no es así. Pueden plantar toda la soja en mi jardín también, pero tributen, ¿verdad? Tributen, paguen impuestos. Han evadido hace 100 años. Una cosa, espera. No es un problema con la soja. Ahí te voy a demostrar muy fácil. No, pero muy. Vamos a suponer que lo único que plante el Paraguay sea café. Claro. O tártaro, ¿verdad? El monocultivo es el problema. Sí. No, pero también ustedes son así muy antisojeros porque hay que se muere la gente y todas estas cosas. No, pero... es tanto antisoja. Y no se muere la gente. Como que... Sí, no creo que sea solamente lo que pasa es que el negocio de la soja es de un grupo claro que no. de 5... Pero no vamos a discutir eso ahora. Yo lo que quiero, en esa parte, pero esa parte no es la discusión ahora. La parte que tienen que tributar. El país... O sea, el propio cartismo se queja que no está recaudando. El propio cartismo dice que no tiene plata para todo, por eso nos endeuda y hace préstamos millonarios, ¿verdad? ¿Por qué en vez de hacer préstamos millonarios no se le pone impuesto a un sector que no ha tributado para nunca? Nada, y genera los grandes gastos. Exacto. Mina, el problema, el tema... Y bueno, hay que decirles, a la mayoría le salió mal. La vez pasada no quisieron convencer con el tema del Iragro. ¿Cuánto recaudaban por el tema del Iragro? 40 millones. Nada. 42 millones. De los 300 que decían. Pero obvio, pero todos sabemos que iba a ser una mentira. Por eso, en este caso, el sector sojero no es el contra la soja. Claro, es que el sector sojero es un evasor, pero tremendo. Es un falseador de datos. Ellos se van y facturan en las islas, en los paraísos fiscales. Pero acá en Montevideo, a ver cómo se produce la triangulación acá. Hay una triangulación tremenda para no pagar nada de impuestos. Entonces, ahí es donde hay que poner... Bueno, ¿y cuándo van a tratar el tema soja? A ver. Nosotros intentamos varias veces. No somos los proyectos que por lo menos el Frente Guazú siempre condiciona a la mesa directiva, ¿verdad? Bueno, pero porque si se ponen de acuerdo... 23, ¿verdad? Para elegir un presidente, tienen 23 votos para votar un proyecto. A lo mejor con modificaciones. Así como en el tema tabaco, somos 24. Que era parte del acuerdo de los 23 de este periodo, ¿verdad? Se aprobó con modificaciones, es cierto. Claro, pero se aprobó el tema tabaco. Así es, eso que se apruebe. Yo lo que quiero es que se apruebe con algunas modificaciones si quieren. Le iba a decir algo. ¿Qué le iba a decir? Finalmente no se vetó ese proyecto. ¿Qué? Ni con la lógica tuya de que todo se veta, ese proyecto no se vetó. Pero se modificó en diputados y nosotros emitimos una modificación en contramano de diputados. Ese es en el ámbito legislativo. Claro. Y bueno, y eso es lo que te estoy diciendo. Ya. No, es lo que pero dijiste que va a vetar. No, el diputado no va a pasar. No va a pasar. Y aunque vete. Él usó la palabra veto. Pero que él del Congreso veta. No, pero veta al presidente, pero si el diputados no tienen 2/3 para rechazar el veto. Julio, entonces siempre el veto del presidente va a ser... La información de diputados, ¿de dónde salió la vez pasada la información? De que estaban muy descontentos los diputados con todo lo que está haciendo Cartes, porque él les lleva. Los diputados lo único están especulando que Cartes le va a financiar la campaña. Pero no le va a financiar a todos tampoco ya. Pero en este momento les está llevando a una debacle política. Claro, ¿quién le va a querer votar? Les está llevando a ellos a una situación de desprecio masivo ante la ciudadanía. Entonces, ¿quién se pone el sayo de Cartes en este momento? Bueno, yo lo único que les digo a ustedes, bueno, entonces como dice Hugo, voten con modificaciones si quieren, pero voten ya. Para que te sirvan la interna, para que sirvan la interna a los liberales y para que también, efectivamente, los diputados colorados sepan y vamos a hacer campaña a ver quién vota en contra de un impuesto tan justo como es el de la soja. Creo, Mina, que hay una gran... La última movilización campesina
se levantó esto como una de las reivindicaciones. Y yo creo que en el encuentro... campesino. No, sabes que si no hay presión de afuera... No, si no hay presión de afuera... Ya sé, pero te digo nomás que el impuesto a la soja... No, ya sé que no es así, pero déjame... No es solo para en el los encuentro de campesinos. mañana, que yo creo que va a ser un gran encuentro, ¿verdad? Es la primera vez después de mucho tiempo que se juntan todos los sectores. Sindicales, campesinos, cooperativistas frente al Congreso, ¿verdad? ¿Mañana a qué horas es esto vos? A las 9 de la mañana. Van a haber seguramente más de 1000 delegados. Yo creo que es muy importante que toda esa fuerza estudiantil, toda esa fuerza, yo creo que sí lo van a hacer, también van a salir apoyando o exigiendo la aprobación del impuesto a la soja. Es que el 7% que piden los estudiantes en educación está en el impuesto a la soja. Pero es lógico. Es que el apoyo que necesitan los campesinos Está para en el impuesto a la trabajar soja. en Claro. agricultura familiar campesina, tecnología, capacitación, está en el impuesto a la soja. Claro. Lo que necesitamos de caminos y de inversiones está en el impuesto a la soja. Son 400 millones de dólares por año que se está dejando de recaudar. ¿De hace cuántos años? Imagínate cuántos millones ya se dejó de recaudar por eso. Pues no sigamos así. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
el tiempo como siempre. Y el senador Julio Velázquez viaja en un ratito más, así que por favor le pedimos al avión, ¿verdad? Que espere un segundito. Hay varios temas, pero no quiero dejar de tocar juicio político a los ministros de la Corte. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a archivar? ¿Qué va a pasar? No, yo creo que no se va a archivar. Creo que ese procedimiento no está por lo que dijeron algunas personas. Así que eso yo creo que ya va a quedar para la otra mesa directiva. Así que ya no. En este momento, lo último que dijo Mario Audo fue que él iba a asegurar el quórum para volver a llamar. Pero tengo entendido que mañana el doctor Jorge Bogarín va a pedir el archivamiento. Sí, pero bueno, pero aunque pida el archivamiento... Siempre es la plenaria la que decide, ¿verdad? Así que no... Lógico. ¿Y qué va a pasar? Pero yo creo que no va a pasar nada en este momento. El juicio político es un tema corner. Político. Claro, dijo Cartes, depende de la interna liberal. Imagínate. ¿Por qué? Y si gana su equipo, entonces va a continuar. Y si pierde su equipo, no va a saber, no va a poder continuar. O sea, ¿qué va a pasar con el juicio de los ministros de la Corte? Yo no sé qué va a pasar, pero acá pues se especula con los votos. Sí. Y aparentemente no hay pues los votos, entonces... Por eso luego nomás hasta ahora se hizo, obvio. Creo que la próxima mesa directiva se va a encargar de eso. ¿Y va a haber votos después en la próxima mesa directiva? Vamos a ver la interna liberal. No, nosotros... Lo que pasa es que no se le puede dar a Cartes 3 ministros de la Corte. Claro. Yo independientemente... ¿Ustedes cuál es la posición de ustedes? No me acuerdo. No al copamiento. No al copamiento, ¿verdad? Por lo tanto, por ahora esto no es posible, ¿verdad? Mientras Cartes decida, ¿cómo le vas a dar ministro de la Corte? Le pone a uno de 40 años, que es su secretario, y hasta los 75 Cartes va a quedar con 3 ministros durante 30 o 35 años. Yo voy a decir lo que yo creo que puede ocurrir por ahora. Sí. La definitiva no sé. Yo creo que fue un error, un mal cálculo político del presidente del Congreso llamar a estas 2 sesiones. No había condición, había pasado ya directamente después de la mesa directiva, ¿verdad? Pero en fin lo hizo, ¿verdad? Ya como está gozando acá, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, creo que no se puede archivar esto, mira. O sea, el juicio político yo creo que no se puede archivar. Ese es un precedente complicado. ¿Y qué si nos vas a hacer si no archivar? No archivar, pero... Es la agenda de la prensa cartista. Es la agenda de la prensa cartista que algunos se alinean. Yo creo que después de la mesa directiva hay que darle un cierre, seguramente. ¿Y cómo es el cierre? No, sí. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo que hay que dejar así, sin edie. No, yo no estoy diciendo... Mira, ¿cuál? Si este grupo que trata de evitar el copamiento del cartismo no lo ponemos de acuerdo, acá vamos a tener un responsable que es nuestro amigo. ¿Yo? Jamás él va a ser responsable de que el cartismo ponga... Si ustedes no estén tan fanáticos con vuestro candidato. ¿Y vos le vas a votar a un líder ollanista? Contestame un poco, Julio Velázquez. Y si la disyuntiva es atender, si la disyuntiva es Facetti y Cachito, ¿qué haces? Sí. Va a quedar así la mesa directiva. No, pero aquí no, en serio, ¿qué va a hacer? No. Voy a votar a la disidencia yo soy bueno, no, pero si tu voto hace que gane uno u otro. ¿Sabes lo que va a hacer Julio Velázquez? ¿Sabes lo que va a hacer Julio Velázquez? Y una vez que hablemos todos, él va a estar con nosotros igual que Enrique. Vamos a estar todos juntos. Yo creo que va a ser... Mina, Cartes perdió en la cuestión del juicio político a los 3 ministros, perdió en la cuestión de la reelección, perdió en las municipales, perdió con los campesinos, perdió con los estudiantes, ¿verdad? Perdió con su ministra y ahora lo que va a perder, tiene que perder el Senado. Es fundamental. Bueno, con esto nos vamos. Obviamente el debate continúa. Ustedes pueden escucharlo a través de Radio 1000, como siempre, que hace el seguimiento de todos estos temas de 8:30 a 12. Y el próximo miércoles, gran debate liberal. Le vamos a preguntar todas estas cosas a los liberales. A ver cuál es su posición sobre la soja, cuál va a ser su posición sobre tal cosa. Porque en base a eso, voten liberales. Chao, chao. Hasta el miércoles. Lunes de Mina. Fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin. Calidad Fapasa. Líder en certificación internacional.
Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados.